Estudiante de La Plata 1, Racing Club de Avellaneda 1 en tiempo reglamentario, 5-4 ya en la tanda de penales a favor del conjunto Pincharrata, ni más ni menos que en la final de la Copa de la Liga, más específicamente el torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. Felicidades a los hinchas del Pincha, a toda la parcialidad del que para mí, sin lugar a dudas, es el club con mayor grandeza en La Plata, que ha vuelto a coronarse, logrando un título verdaderamente histórico, que parecía en la previa, según mi humilde opinión, decantado para la academia. No pudo ser, más allá de haberse adelantado inicialmente en el marcador, les costó aguantar la ventaja parcial y sobre el cierre, agónicamente, con huevos, alma y vida, Estudiantes logró la paridad y posteriormente, desde los pasos, en una tanda infartante, se proclamó campeón de un trofeo inolvidable. Tremendo los Estudiantes de La Plata, sobre todo desde que llegó ni más ni menos que Eduardo Domínguez, un técnico serio, de los mejores en Sudamérica, no solo en el plano local. Contra todos, Estudiantes logró imponerse, yendo en contra del poder con estas imágenes legendarias a esta altura, dándole la espalda a Rosario Central cuando se le dio una copa honorífica, se podría decir, pero que se contó como un título oficial más. Estudiantes salió victorioso el gigante Arroyito, pudo derrotar hasta a su clásico rival en semifinales, Gimnasia. Y el partido decisivo, con buenos y malos tramos, irregular en cierto punto, así como gozó de pasajes positivos, también a la vez hubo otros negativos. Es lo que había planteado que iba a suceder cuando grabé el pronóstico. Creía que sería un encuentro disputado, con espacios y vuelta, una mitad de cancha no tan dominante, ya sea para un equipo o el contrario. Y digamos que, salvando las distancias, por algún que otro detalle a mencionar, se desarrolló el juego como nos esperamos la mayoría. Tampoco es que yo lo que dije a priori es que me confirme como un genio, porque si han seguido a estos dos clubes saben cuál es el estilo de cada uno y lograron desenvolverlo a todas las circunstancias, teniendo en cuenta lo que había en juego, que era un montón, disputándose un campeonato que ha perdido valor en comparación a temporadas, años anteriores. Ya no es el mismo nivel que había nacionalmente, recordando lo que eran los torneos clausura, apertura, pero los de verdad, con todo el respeto. Mismo el inicial, el final, se volvió más terrenal el fútbol argentino, lo cual da pena. No me gusta del todo cómo se está manejando y siempre lo he reconocido públicamente, o tengo problemas al respecto, pero la realidad es que aún así, con todo lo que uno pueda llegar a reprochar a los dirigentes, a los equipos que vaya a ser uno como, en realidad, desde el fondo se conoce a la perfección,
como algunos alcanzaron, están en la primera categoría del fútbol argentino, mamita quería, sin que nadie lo pudiese imaginar hace tan solo un tiempo atrás. Ya cuando es una final y tenés el trofeo ahí nomás, tan cerca, sin tratarse tampoco de un Boca River que, para maquillar un año de ambos flojísimo, les pudo haber servido esta Copa de la Liga, llamémosle con exactitud torneo clausura en el 2025, pero claro, haciendo el paralelismo con Racing Estudiantes, dos proyectos interesantes que han crecido un montón en las épocas más recientes, era la frutillita del postre. Obtener un galardón de esta categoría como para afirmar lo que de por sí uno comprende a las mil maravillas, y es que tanto Racing como Estudiantes están haciendo las cosas bien. Por supuesto que, como siempre, tal vez hay varios puntos a mejorar, tratar de corregir matices específicos. Sin embargo, yo no creo que hayan estado de casualidad en esta instancia, a diferencia de lo que hablaba ya hace unos cuantos meses de Platense y Huracán, que era evidente una vez que finalizase ese torneo que a los equipos se le iba a complicar, y quedó más que en evidencia, muy a la vista de todos. Lo de Racing Estudiantes sí que es más consistente a lo largo de las últimas campañas, y no solo en cuanto a lo que hacen en Argentina, sino cuando van a jugar a Brasil, con algún que otro compromiso internacional en países jodidos, con adversarios de mayor nivel que te pueden ofrecer una imagen más compleja de la que te da algún oponente más débil de Argentina. Y por eso yo me saco el sombrero con ambos. Hay que reconocer incluso a Racing, que no es que ha caído dando pena, sin hacer pie. Hubo fallos en la academia, no lo voy a negar. De hecho, el principal me parece cantadísimo, tampoco es que hay que ser una mente maestra para entenderlo, y es que no se defendió con pelota. Había que aguantar el resultado como sea, cuando faltaban menos de 10 minutos, un toque más sumando los minutos que agregó el árbitro, pero 1-0, in extremis. Bancala. No te apures, sé inteligente. Y bueno, esa falta sonsa en la recta final del encuentro derivó en un centro fantástico de Sosa, que se lo puso como con la mano en la cabeza a Carrillo, que entró ahí en tromba en el área y la mandó a guardar para ese 1-1 que derivó en una tanda de penales mítica. Es que ambos tuvieron chances, posibilidades, pero terminó consagrándose el club que ama Juan Sebastián Verón, que está en contra del Chiqui Tapia, de toda su gestión, la ha criticado duramente en innumerables ocasiones, con distintos medios. Y fíjense cómo, aún así, con hasta malas decisiones, por ejemplo, lo de Foster Gillette, le sigue pareciendo discutible, extraño y poco convincente esa operación, que no dio resultados del todo, salvo por alguna que otra contratación puntual. Ahora, Estudiantes pudo recomponerse ante esa adversidad y la verdad que continuó por una vía muy buena.
Estudiantes que yo de todas formas lo he dicho, no me voy a hacer ahora el distraído. Para mí no estaba jugando espectacular. Este año, el segundo semestre, de local ha llegado a perder puntos insólitos que yo no lo entendía. Hasta que bueno, se clasificó a los mata-mata y en las rondas eliminatorias no hubo quien lo pudiese contrarrestar. A un Estudiantes que no es fantástico de lo colectivo, apasionante, que vos digas, ¡fua! ¡Qué equipo que adoro ver! Pero da garantías. Le complica la vida al que sea. Y el ejemplo más elocuente de esto es lo que sucedió en cuarto de final versus Flamengo en la última edición de la Copa Conmebol Libertadores. El Mengao era infinitamente superior a Estudiantes. El Maracaná no hubo discusión al respecto. El Fla pasó por encima del Pincha, que lo emparejó ligeramente, por considerarlo de alguna forma, faltando 15 minutos. Pero en un inicio el Flamengo es que le dio un baile a Estudiantes que le veían la pelota, los muchachos del Pincha. No obstante, en la vuelta el Flamengo pasó con lo justo, sufriendo a mano poder, con un Rossi que fue figura, el golazo que clava Benedetti, surrealista. Pero Estudiantes, con sus más y con sus menos, empujó, fue al frente, se la bancó y dio pelea. Después podemos cuestionar, señalar los métodos, si es más o menos atractivo. Pero este Estudiante tiene garra, entrega y algunos jugadores diferenciales que les sirven para esta clase de desafíos. Ganar títulos, competir frecuentemente y agigantarse aún cuando queman las papas. De hecho, Racing lo padeció en carne propia. Yendo con la cronología de esta final, para mí Racing pisó más fuerte en los primeros compases del capítulo inicial, sobre todo con un Vergara que excediéndose de individualista, con falta de determinación, mala toma de decisiones. El área contraria era el más peligroso, el más ágil, el más enchufado con pelota, de la academia arriba. Maravilla Martínez algo más aislado. Sosa, que es un futbolista tremendo, porque ahora se creó esa falsa imagen de que Sosa, el capitán de la academia, y se lo ganó con creces, es, según algunos, un tipo que mete, que reparte de más, que va al cruce fuerte, que todo aquello, pero lleva fútbol en la sangre, lo que para mí es el fútbol. Levanta la cabeza, rompe entre líneas, pide la pelota, buenos controles, pone el cuerpo, por arriba es increíble lo que gana, nadie lo puede superar, parece, en ese sentido puntual. Es un jugador que tiene versatilidad, te juega de tercer central o hasta como un defensor en una saga de 2, de 5, hasta de volante más suelto. No descarto que como lateral funcione y que River lo haya dejado ir. Es inexplicable. Para mí el jugador que perdió el cuadro millonario. ¿Saben la cantidad de soluciones que le daría esta versión de Sosa a River? También que claro, cuando él se marcha a la MLS, era más joven, no tenía esta presencia en el terreno de juego, pero ahora Sosa se ha soltado, ganó confianza. Y otro punto que es para resaltar por encima del resto es que cuando no es un contexto accesible o por lo general se da un escenario más difícil, se la recontrabanca. No es que le cuesta, que la pifia más, que se pone nervioso, todo lo contrario. Es una locura lo de Sosa. La gente de Racing no tiene que valorar
Sobre todo ahora que su continuidad está en duda, porque el Flamengo lo busca, hay otros grandes del continente que están interesados y Sosa, excepto que le tenga un cariño inmenso a Racing, que le pongan una buena cantidad de plata, es probable que se vaya y Racing lo va a extrañar un montón. ¿Saben lo que le costaría a Racing, en caso de no contar próximamente con Sosa, encontrar un reemplazo? El que más se pueda asemejar a eso, pero sin cumplir la función para mí de central que tiene Sosa, por la edad sobre todo, pero también por sus cualidades, como 5 recuperador, con técnica, entendimiento del juego, un Fattori a Racing le vendría como anillo al dedo, en caso de que haya Sosa. Tienen aspectos distintos, no son perfiles idénticos, pero Fattori te puede cubrir lo que te aporta en gran medida Sosa, ya sea en la recuperación, en la buena ubicación en cancha, en los pases para iniciar jugadas de ataque. Ahora veremos qué es lo que sucede en el futuro. Lo cierto es que Racing insistió, quiso, pero Vergara no levantaba la cabeza, hacía siempre la misma que no terminaba resultando. Si no perdía, le pegaba al arco y desviado. Entonces Racing se quedaba ahí. Es como que iba, metía, trataba, pero sin efectividad. Mientras que poco a poco Estudiantes se fue metiendo en partido, con alguna que otra transición rápida, sobre todo buscando a Carrillo y salteando líneas, porque recordemos que Racing arriesga un montón y siempre queda mal parado en el fondo por lo general, excepto cuando arma un bloque defensivo compacto. A la Academia atrás se le suele hacer difícil el asunto y eso Estudiantes lo aprovechó, más que nada sacando ventaja con su arma más poderosa en ataque, que es Carrillo. No únicamente en cuanto a lo incisivo que es en área rival, pegando al arco, vía aérea, sino también en los pivoteos. A la hora de recibir una pelota, aguantar de espalda y descargar con algún compañero que vaya por derecha, por izquierda. Hay una buena cantidad de acciones para repasar que surgieron de esa forma, con un Medina que por lo general ha lanzado, mismo a Casíbar que tiene esa capacidad de hacerlo, a Casíbar, el capitán del Pincha, que es otro jugador magnífico. No le fue tan bien en Europa como uno esperaba, pero desde que regresó a su país de origen, Casíbar hace lo que quiere prácticamente todos los partidos, y ni hablar cuando lo acompaña la mitad de cancha, cuando Medina gira, se muestra, no se esconde con la pelota. Medina que es más intermitente, no tiene esa regularidad que sí he notado en Ascasíbar. Medina, en este caso sí que yo no le puedo reprochar nada, salvo el remate, porque si se fijan, Medina muy cada tanto algún otro golazo te puede llegar a clavar, o un tiro peligroso, pero después pelotas que dan mansitas, que Cambense, por ejemplo, ataja sin ningún tipo de inconvenientes. Medina le falta agregarle a su juego no solo mayor definición, efectividad, puntería, hasta fuerza en los tiros, sino que también algo de rebeldía, y no en cuanto a gambetearse a 3 tipos y clavar un ángulo, porque no es un futbolista que tenga tanto desequilibrio, gambeta, pero sí mostrándose, retrocediendo, con movilidad sin pelota, porque Medina a veces está muy estático. Comprendo que no es un jugador de las características de ese 3, que todo el tiempo tiene que tirar la diagonal, desbordar, pedirla, enganchar, mandar un centro, si no rematar al arco, pero Medina puede ofrecerse mayor medida como opción de pase, pues cuando lo siguen a Medina es que prácticamente pasa desapercibido y es como jugar con uno menos, y Estudiantes lo sufre pero una barbaridad, entonces no es un dato menor, ¿sí? Después, bueno,
no estaba entrando la pelota para ningún lado, por más que Estudiantes llevó la iniciativa durante un tramo, que me acuerdo de una que Cambeses la taja fenomenal a Palacios que se iba mano a mano, otra que pasa cerca del ángulo. El partido era un tiro al aire, no se sabía cuál gol iba a llegar primero, no pasaba demasiado desde el juego porque con el avance de los minutos arrancó a ver alguna que otra falta que ralentizaba el juego, más que nada en el complemento, que también la primera mitad. Pero claro, cuando se jugaba era saltear líneas en ambos casos. Racing capaz con mayor pausa en los primeros 45 minutos, después pasó eso, pero viceversa, Estudiantes se manejó por esa vía en la segunda mitad. Ahora, ninguno se hacía cargo del todo como para terminar de consagrarse como protagonista y alzar el título, por lo que yo creo que el empate estaba más que a la vista, en un momento se volvió inevitable. Hubo alguna que otra pifia, recuerdo de González Pire, que casi se le regala a Maravilla, que de milagro no recuperó esa bocha en el primer tiempo. Para mí hubo posibilidades para ambos lados, pero tampoco excesivas. Una final igualada, pareja, con dos estilos tan distintos en algunas cosas como similares en otras. No se sacaban diferencias, no ocurría tanto hasta que, bueno, sobre el cierre, tras un pelotazo, un despeje en falso y que le quedase la pelota a Maravilla Martínez, el héroe racinguista se inventa el gol de su vida, al menos desde que llegó a Racing. Se va mano a mano, gira, levanta la cabeza. Una pinche espectacular con su pierna menos hábil al segundo palo y la clava. Varios tirarán, no, pero es que es mulera, salió a cualquier lado, que todo aquello. ¿Cómo lo quiebra Maravilla al guardameta nacionalizado uruguayo? Es, pero, de otro mundo. ¿Cómo no me va a gustar un 9 como Maravilla? Que será menos o más ortodoxo para la opinión de unos cuantos, pero es un tipo que te pelea todas, que tiene ascenso, barro, experiencia, y que desde que le hizo aquel gol a Boca tras una racha de ausencia goleadora para lo que venía convirtiendo previamente, casi que era asegurado que marcaba en la final y no decepcionó. Le costó el partido porque con los centrales de Estudiantes que metieron, lo manejaron, él no sobresalió como en otros encuentros, digamos la verdad, pero aún así Maravilla le puso ganas todo hasta que, bueno, le quedó esa acción icónica a esta altura que, más allá de no haber levantado el título, queda en la memoria de propios extraños, por supuesto. Aún así, Racing nuevamente, uno podría decir la pechó, se cagó, que no descarto que se analice de esa forma, pero le costó aguantar el resultado. Racing no fue vivo, pillo, que parecía el gol de Maravilla, que finalizaba ahí la cuestión, listo, campeones. Y no, porque creo que el que comete una infracción ridícula fue Rojas, que baja un jugador Estudiante que se iba por el costado derecho, el pincha
tirando orgullo, yendo a la ofensiva, tratando de meter con todo, a ver de si eran capaces de empatarlo. Y Sosa, que pone un centro maravilloso para Carrillo, que no perdonó y forzó el alargue, ni más ni menos, en donde tampoco sacaron mucha diferencia. El cansancio también pasó factura para ambos lados y yo creo que se hizo muy obvia la definición en la tanda de penales, en donde Racing llegó a ponerse en ventaja con los goles de Maravilla, Vieto y García Basso, mientras que en los primeros 3 remates Sosa marcó para Estudiantes, digo, ¿no? C3 falló y Alario convirtió, pero cuando se le encaminaba el camino a Racing otra vez, Martirena no convierte. Sí, Burgos, Sosa para Racing marcó, Mesa hizo lo propio para Estudiantes, Pardo falló para Racing y Rodríguez le dio este título a Estudiantes con alma y vida, que lo remontó hasta en 2 oportunidades. Primero con lo que fue el gol de Carrillo y después posteriormente en la tanda de penales, que no arrancó tan favorable, pero sí supieron remontar. Así que yo felicito a Estudiantes, a toda su gente, a los que bancan este club, y también reconozco un Racing que siempre da pelea, que se la banca, aunque bueno, estuvo a detalles, a muy poco de consagrarse, pero yo creo que como desde la dirigencia de la academia consigan mantener a Costas, él seguramente quiera continuar y renueve, no desde cero, tampoco hay que hacer una limpieza enorme en Racing, pero sí con algún otro fichaje más fresco, reforzando alguna que otra posición, tratando de reemplazar a Salas, porque no hubo otro jugador de ese perfil cuando se fue Maxi Salas a River, tratando de retener a las piezas más claves. Racing puede aspirar a un plantel superior de cara al 2026 y así que ojo que no se les dé otro título, que ya bastantes han ganado en los últimos años. Yendo al 1 por 1 de ambos equipos rápidamente, primero arranquemos lamentablemente para algunos que estén mirando este video con el perdedor. Cambeses es un arquerazo. Recuerdo ya en Banfield que la rompía toda, pero en Racing sobre todo demuestra que tiene las agallas de un tipo que se la banca, porque no es fácil reemplazar a Arias, que se mandó unas cuantas cagadas. Yo entiendo que la gente de Racing haya soltado la mano en los últimos tiempos, pero Arias de un montón por los colores, y tomar ese legado, hacerse responsable y ser tan influyente no es menor. A veces que en una tanda de penales prácticamente siempre te asegura atajar mínimo una pena máxima. Es cierto que bueno, lo único que se le puede reprochar es que no tapó tantos penales como uno pensaba, como venía haciendo en otros partidos. Esta vez Cambeses, pero aún así yo creo que evitó algún que otro gol más de Estudiantes cuando se iban varios jugadores mano a mano. El tanto que recibe de Carrillo es un cabezazo medido, ajustado, tampoco hay demasiada responsabilidad suya, por lo que Cambeses, dentro que cabe, sin ser un partido 10 puntos de Racing, yo creo que él destaca, teniendo encuentros mejores, pero aún así no me disgustó del todo. Mura alternó buenas con malas, fue reemplazado, al final no terminó de entrar de todo en juego, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, aunque en defensa no le apareció demasiado, en alguna que otra concentré, pero zafa con lo justo, si soy generoso. Colombo en cambio
más irregular, con buenas apariciones puntuales, pero otras ya en donde se equivoca, se apura y le faltó mayor templanza bajo mi perspectiva. García Basso, en cambio, una fiera. Jugador con poco renombre, que no se lo tiene tan en cuenta, pero mete, recupera, va, sólido. Bien su labor. Rojas, en cambio, no había desentonado del todo. De hecho, en la ofensiva me gustó, mostrándose, pasando, desbordando. En defensa, más carencias, pero tampoco un desastre. Hasta que, bueno, hace esa falta terrible que seguro no se la va a olvidar en su vida, que derivó en el gol de Estudiantes, que lo empató, y tras eso la tanda de penales que le dio la victoria al pincha, ¿no? Cuando Racing lo tenía ahí tan cerca. Nardoni es un jugador que te puede rendir de diversas formas, que la verdad se mostró, pide la pelota, más errático del usual, pero le puso ganas sin estar tan fino como en otros días. Sosa, en cambio, es un jugador que yo ya me deshice elogios con él, porque lo merece, en la recuperación, en las coberturas, en la recuperación, en los pases, en la organización, en la mitad de cancha, en el fondo. Sosa te hace una diferencia abismal, y si no fue el mejor de Racing este día y en el año, me atrevo a decir, en el palo mínimo de podio ingresa seguro. Almendra es un futbolista que, así como lo puedes amar, también te saca de quicio, porque juega en puntita de pie, tiene clase, buenos controles, gira, es un jugador naturalmente técnico, que te das cuenta que tiene sus aspectos positivos, pero no te aguanta los 90 minutos jamás. Le cuesta un huevo mantenerse en cancha, y eso, quieras o no, te perjudica, porque cuando sale Almendra, Racing lo nota para mal y el equipo ahí pierde un baluarte fundamental en la mitad de cancha. Si Almendra se pone a tono físicamente, puede ser de los mejores del fútbol argentino, pero le falta eso, ¿no? Como estar más constante en cuanto a su rendimiento acompañado del cuerpo. Solari, flojo, honestamente, tratando de desequilibrar, pero sin la determinación necesaria y con pocos remates interesantes. Vergara, más de lo mismo, se fue apagando poco a poco, pero el propio Vergara intentó, quiso en un inicio, con un tacho en la cabeza, pero aún así iba y demás, hasta que, bueno, ya se quedó sin nafta y sumó menos de lo que uno debería exigir, le restó bastante, de hecho. Mientras que Mravella Martínez, sin intervenir demasiado, tocando pocas pelotas y todo lo que quiera, es ese golazo, ganó un contraduelo, convirtió su penal. Yo creo que no se le puede reprochar nada a semejante goleador histórico ya. Entró al banco Adrián Fernández, que bajó un montón en comparación con lo que estaba dando Almendra. Con Eshni, que sumó algunos minutos y no terminó de cuajar. Pardo, que tampoco, encima erró ese penal que lo condicionó montar Racing. Martirena mismo. Que a todo esto me puse a pensar, no recuerdo si el que hace la falta en vez de Roja no fue Martirena, porque ya veo que lo estoy señalando un montón a Roja que fue Martirena, no recuerdo ahora puntualmente. Pero bueno, aún así Martirena no estuvo lleno de confianza con pelota, le costó en ese sentido. Zuculini ingresó algunos instantes, por lo que no lo puedo evaluar, y a Vieto tampoco del todo. Sí, porque entró, completó su penal, pero no tengo mucho para decir. Bueno, Zuculini, alguna que otra intervención positiva en la mitad de cancha, jugó más que Vieto, pero tampoco ha sido deslumbrante lo suyo. El planteo de Costas no fue malo, pero por detalles no puedo ser esta vez. Yo confío en que si Costas continúa y trabajando más de esta forma, yo creo que Racing tendrá unas cuantas alegrías en un futuro no tan lejano, sino que cercano, de hecho. Pero bueno, ahora pasemos con el campeón
del fútbol argentino en este torneo Clausura 2025. Estudiante de La Plata, Muslera clave, con alguna que otra tajada en la tanda de penales, ciertas bochas también que ganó por arriba el partido mientras se desarrollaba. Gómez por derecha, bien, con Vergara, la padeció un toque, pero se pudo ir acoplando mejor poco a poco. Núñez es un muy buen defensor, que tiene entrega, garra y hasta toque preciso de pelota. González Pires jugó en la cornisa todo el tiempo, pero completó un partido prolijo dentro de lo que cabe. Arzamendia también no me resultó fascinante, pero tuvo sus buenas apariciones cuando hacía falta que interviniese, ya sea defendiendo o pasando a ataque cada tanto. Ascasíbal, el capitán, fue inmenso en su sacrificio, en los pases, a la hora de hacer alguna que otra cobertura mismo, dando un cambio de frente. Muy bueno Ascasíbal como referente en este Estudiantes que disfruta de un jugador de esa categoría. Piovi, en cambio, su acompañante en la mitad de cancha tuvo algunas de cal, otras de arena, no fue un partido deslumbrante el suyo, pero tampoco me disgustó. C3 errático a más no poder en la toma de decisiones, sobre todo en la última, ¿viste? Le faltaba 5 para el peso a C3, pero gambeteaba, desbordaba como siempre, iba al 1 contra 1 y ese lado de C3 no se puede reprochar mucho. También que podría soltar más la bocha con frecuencia, pero en su naturaleza el juego es ese, ¿no? Su principal virtud es la que mencioné. Mientras que Medina, algo similar a lo que mencionaba de Almendra, un tipo que juega medio en punta de pie, que gira, pide la pelota. En el segundo tiempo me gustó, ofreciéndose, tocando, pero cuando lo marcaban, lo mencionaban mucho, ya él mismo como que mentalmente se da los partidos y no termina de escocerla como podría hacerlo por sus virtudes, futbolísticamente hablando. De hecho fue reemplazado porque yo creo que llegó un punto en el cual no daba más, aunque caliente, porque él quería seguir estando, pero ni desde la cabeza ni en cuanto a lo físico respondía como debería. Palacios lo propio, Palacios de los más desequilibrantes del partido, gambeteando, yendo a ofensiva, quedando libre, algunas mano a mano. Le faltó el gol, pero a la hora de ir hacia adelante, meter y todo, bárbaro. Mientras que Carrillo lo propio, el gol del empate a favor del Pincha. Excelente de cabeza siempre, en los pivoteos, a la hora de aguantar de espalda. Una locura lo de Carrillo que Estudiantes ya celebró muchísimo y siendo vital en cada conquista. Entró el banco Burgos, que la verdad a la hora de seguir atacando, metiendo o incluso retrocediendo, colaborando en el fondo, dio bastante de sí. Eric Mexa lo propio, firme, seguro, convincente cada vez que tuvo que intervenir. Alario, en cambio, pasó más desapercibido, un delantero que ya en sus últimos tiempos en el Bayer Leverkusen no terminaba de sobresalir, y en Estudiantes de momento no agarró el ritmo del todo. No lo veo a tono físicamente, pero yo creo que cuando se ponga bien, Alario puede ser un delantero aún recuperable con mucho para dar. Benedetti sumó unos cuantos minutos y la verdad que contribuyó positivamente con alguna que otra intervención, ya sea en defensa o de ataque. José Sosa, en cuanto a calidad, se mantiene impecable. Ese centro a Carrillo es histórico, incluso en algún que otro pase en la mitad de cancha, pidiéndola, haciéndose responsable, ejecutando la pelota parada. José Sosa en Estudiantes me dice casi que una estatua, te digo, no sé si tanto, pero la verdad que muy bueno su aporte desde que entró del banco de suplentes. Y lo propio Facundo Rodríguez, que colaboró defensivamente, dio bastante de sí para que sea posible otro título bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, que es
un DT versátil que sabe adaptarse a lo que tiene y organizar a un equipo serio en diversas competiciones, que le pone ganas, voluntad y hasta se puede ya considerar copero, porque Racing gana mucho a nivel local, le falta más internacionalmente, pero yo creo que con algunos ajustes pronto se le podrá dar un mejor escenario también saliendo del país en cuanto a la continental, pero ya este es un logro enorme, pero recontra monumental para Estudiantes, sobre todo con las internas que hubo, todo el quilombo, aparte que está relacionado con el fútbol, pero no es estrictamente lo principal, con el mandamás de la AFA, el presidente del pincha, la gente y unos cuantos que dudaron de este Estudiantes, incluido yo, porque no pensé que iba a llegar a esta altura, no solo por el juego, sino también por una cuestión de que imaginaba, yo personalmente intuía que iban a tratar de bombearlo, y lo quisieron complicar en alguna que otra, pero Estudiantes hizo lo que mejor sabe, que es poner el pecho y seguir con la cabeza en alto hasta terminar con el final más feliz posible en este 2025, en lo que fue el torneo clausura del fútbol argentino, que finalizó tras la final que ganó por penales 5-4 Estudiantes de La Plata versus Racing Club de Avellaneda, luego del 1-1 en tiempo reglamentario. Yo dejo mi análisis, este video por acá. Si les gustó, tiren su like, suscríbanse y recomienden así este contenido les llama gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.